Como ejemplo de lo que sí que vamos a poder hacer un poco más y de lo que realmente se hace cuando se trabaja en teoría de grupos, vamos a hacer este problema. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de lo que se hace y lo que vamos a poder hacer? Bueno, pues en general lo que se hace en teoría de grupos es, se tiene un grupo que cumple una serie de propiedades, en este caso, que es un grupo cíclico, y se llega a ver qué se puede decir sobre un grupo que cumple esas propiedades. En este caso, que un grupo que es cíclico necesariamente es uno de estos. Es decir, aquí, en este problema, lo que vamos a hacer es clasificar los grupos cíclicos. Una vez tengamos esto, nos dicen, se hace un grupo cíclico. Vale, pues en ese caso al menos ya sabéis cuál es G. Va a ser uno de estos. Vale, pues, y de paso, esto es un ejemplo de cómo utilizar el concepto de homomorfismo que hemos estudiado en el tema 2 y cómo utilizar el primer teorema de isomorfía. Lo que pasa que otra diferencia con primero es que poder hacer esto también va a requerir pensar y utilizar un pequeño truco, que es el siguiente. Sea f de z en G. G es cíclico, pues podemos escribirlo como generado por un elemento G pequeña en G. Vale, pues vamos a definir la aplicación f de la siguiente forma. A un entero n le hacemos corresponder G a la n. Entonces, afirmo que f es un homomorfismo. Para hacer el vídeo y pensad cómo hacerlo. Voy con una primera aclaración que es posible o probable que os haya causado problemas. Un grupo es un conjunto con una operación, que la da estructura de grupo. Una operación que es una ley de composición interna. Vale, entonces aquí cuando pongo z, cuando en el dominio de f pongo z, z, ¿con qué operación es un grupo? Pues si no digo nada, z es un grupo con operación de suma de números enteros. ¿Vale? No hay peligro de confusión porque z con el producto no es un grupo. Con lo cual, aquí, si no digo nada, lo natural es que sea con la suma. G es un grupo cíclico, por tanto es un grupo abeliano. Por tanto, en G, vale, quiero decir, en G, siendo un grupo abeliano, pues podría estar utilizando la notación aditiva. Lo que pasa que, si veis aquí G a la n, G elevado a un número entero n, pues eso ya os dice que estoy utilizando notación multiplicativa. Por mucho que G sea abeliano, no hay ningún problema en utilizar notación multiplicativa en un grupo abeliano. Vale, o sea que lo primero que tiene que quedar claro es que estoy hablando de z con la suma y estoy hablando de G con notación multiplicativa. Vale, pues si esto era un problema, intentad hacer ahora lo que había pedido, probar que f es un homomorfismo. Voy a ello. Entonces lo que hay que ver es que f de n más m, ¿vale? O sea, f de operar dos elementos en el dominio, y la operación se denota con suma, es igual a f de n, f de m, f de n y f de m son dos elementos de G. En G estoy utilizando notación multiplicativa, por tanto es esto lo que hay que ver. Vale, vamos a verlo. F de n más m es, por definición, G a la n más m. F de n es G a la n, f de m es G a la m. Y efectivamente estos son iguales, por tanto f es un homomorfismo. Vale.
Y ahora la clave es utilizar el primer teorema de isomorfía. Entonces pensad cómo utilizar el primer teorema de isomorfía para llegar a ver lo que queremos, que G es isomorfo a Z o Z sobre NZ. Para usar el teorema de isomorfía habrá que empezar por calcular el núcleo de F. Vamos a calcularlo. El núcleo de F son los n's de Z, tales que f de n es el neutro de G, o sea, es el 1. O sea que son los n's de Z, tales que f de n, por definición, es G a la n. Y ahora, G es un grupo cíclico generado por el elemento G pequeña, que significa que G a la n sea 1. Bueno, pues según vimos en el teorema 4.3, un elemento G elevado a una potencia es 1, si solo si ese n es un múltiplo del orden de G. Vale, para hacer el vídeo y pensar si aquí hay que matizar algo.